Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Como Él es puro, ahora somos hijos de Dios, lo que no deseamos se manifestó, pero sabemos que cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Aquel que tiene esta esperanza se purifica, como Él es puro. Damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza, por este tiempo de oración. Llegado el momento en que vamos a oír y vamos a recibir de la palabra de Dios, quiero invitarle a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el verso 24, y quiero referirme al poder de la simiente, para afirmar los corazones de aquellos que hemos tenido un nuevo nacimiento y que no hemos nacido de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios, como dice en la carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, en el verso 23. Así que si tiene su Biblia, le invito para abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 23, y quiero referirme en esta hora al poder de la simiente. Y dice así la bendita y santa palabra del Señor: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oramos al Señor. Querido Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Ahora, Señor, llegado el momento de la exposición de la misma, nuestro ruego en la oración, Señor, es el que nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, de manera que el mensaje sea claro, sencillo, comprensible, a oídos de todos, Señor. Y cuanto, Señor, tú has convocado en torno a tu palabra, Señor, en esta hora, podamos recibir el provecho y la edificación para lo cual tú lo envías, Señor, creyendo que eres poderoso para hacer cuanto pedimos y aún todavía mucho más abundantemente. Por ello te agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento, mis hermanos. Hermanos amados, la Escritura dice que nosotros tuvimos un nuevo nacimiento. De manera que el que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y dice que fuimos renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios. Y en esta hora quiero referirme al poder de la simiente, porque no toda semilla, o sea, no toda simiente lleva fruto provechoso. Tal es así que la Escritura nos refiere en una parte de los Evangelios, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el verso 25 y en el verso 26, refiriéndose el Señor por medio de parábolas, habló sobre la diferencia entre los que eran hijos de Dios y de los que no lo eran, diciéndonos en la Sagrada Escritura. Vamos a referirnos desde el verso 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?
¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que salga, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Entonces vemos que no toda semilla tiene buen fruto, por lo cual la Biblia nos habla de diferentes tipos de simiente, de diferentes tipos de semilla, y que una semilla va a dar fruto según su naturaleza. Así nos lo explica el apóstol Santiago en el capítulo 3, en el verso 12. Allí nos dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué es lo que nos está explicando? Que cada fruto va a ser conforme a la simiente, a la semilla. La semilla de la higuera va a dar higo, y así la vid va a dar pámpanos, la del olivo va a dar aceitunas. Según la semilla, según el árbol, es el fruto del cual se va a recoger. No puede dar el buen árbol mal fruto, ni el mal árbol puede dar fruto. Por esto este mensaje viene para afirmarnos en nuestro nuevo nacimiento y en la capacidad inherente que tenemos de la naturaleza que hemos recibido de Dios para presentar frutos de justicia que son aceptos y agradables delante de Dios. Por eso vemos en la Escritura que dice que toda la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. No deja espacio a ningún tipo de acto justo. Y el Señor dice: toda la justicia del hombre como un trapo inmundo, como un trapo menstruoso, como un trapo inmundo. Así es toda justicia del hombre. Por eso Dios nos tuvo que dar el tener un nuevo nacimiento, ser renacidos por la palabra de Dios de una nueva simiente, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por el poder de Dios a través de su palabra, para que podamos servirla a la justicia y para que podamos presentar frutos de justicia que sean aceptos y agradables a Dios. Así es entonces que el apóstol Juan, cuando escribe en su primer carta, en el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan, en el verso 9, nos dice claramente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El gran conflicto que hoy mantienen muchos creyentes, muchos cristianos que son sanos y quieren vivir una vida agradable a Dios, es que están tratando por sus propios medios de solucionar el problema con el pecado. Lo cierto es que Dios no le dio al hombre el solucionar el problema del pecado, porque para el hombre le es imposible solucionar el problema del pecado. ¿Por qué? Porque el hombre nació, fue concebido en pecado y por consecuencia es esclavo del pecado. ¿Y cómo alguien que es esclavo puede hacerse libre? Solamente puede ser que venga alguien que es más poderoso y que rompa, que liberte a ese hombre esclavo o a esa persona esclava de ese yugo de esclavitud. Por eso, como lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible por medio de su Hijo Jesucristo. No es dado al hombre solucionar el problema del pecado, ni combatir al pecado, sino que le ha sido dado a Jesucristo vencer al pecado por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, haciéndose pecado y pecador y sufriendo en sí mismo el castigo de nuestros delitos y pecados, para que por la fe hoy
en ese sacrificio pudiéramos recibir el perdón de los pecados, la redención, quedara saldada la cuenta que nos era contraria, pero también por medio de la fe en el Señor Jesucristo pudiéramos recibir la vida eterna. Esta novedad de vida, esta vida nueva, en la cual hemos recibido de Dios por el haber oído el Evangelio y haber creído a la palabra de Dios, y como dice la Escritura, ya no fuimos renacidos de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios. Amén. Por eso dice, todo el que es nacido de Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Por eso es que no puede practicar el pecado, porque viene de una nueva naturaleza, una naturaleza que no tiene nada que ver con el hombre de pecado, una naturaleza que es santa, una naturaleza que es justa, una naturaleza que es perfecta. Por eso a nosotros no nos es dado solucionar el problema del pecado. Entre tanto estamos entretenidos en ver cómo solucionamos el problema del pecado y cómo nos liberamos del problema del pecado. Estamos entretenidos y dando vueltas como Israel en el desierto y nunca entramos a poseer la tierra prometida, que es esa vida y vida en abundancia que Cristo prometió dar a aquellos que creemos en su nombre. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que entendamos que tenemos un nuevo nacimiento y en esa nueva vida es inherente la capacidad, la facultad de poder vivir una vida de santidad, de poder vivir una vida de justicia, de poder vivir una vida en que es agradable a Dios. Y entonces comprenderemos que no tenemos que solucionar el pecado, sino que simplemente viviendo la vida de Dios y haciendo lo que es agradable a Dios, habremos vencido al pecado, venceremos con el bien el mal. Practicando la justicia es que vamos a vencer la iniquidad. Practicando el bien de Dios, descubriendo todo el bien de Dios que por medio de la fe en Jesucristo está en nosotros, es que vamos a vencer la iniquidad, es que vamos a vencer la impiedad. Cuando comprendemos que tuvimos un nuevo nacimiento y que nacimos de una simiente santa y que es nuestro derecho y es nuestra capacidad y nuestro poder, el poder presentar fruto agradable a Dios, fruto de justicia, acepto delante de su presencia, es entonces cuando nos damos cuenta que si queremos y creemos, podemos vivir la vida que le es agradable al Señor. Así que el desafío no está en que usted, en que yo tratemos de vencer al pecado, liberarnos del pecado, porque esa obra ya la hizo Dios y por medio de Jesucristo. El desafío está en que creamos, en que hemos tenido un nuevo nacimiento y que es nuestro derecho vivir una vida de santidad, vivir una vida de justicia y que nadie nos puede privar de ello. Si nosotros queremos y creemos, tendremos la capacidad y el poder de vivir esa vida de justicia. Ahora, mire el poder que tiene la simiente, que Jesús fue claro, y con sus contemporáneos, que él reconocía que no eran de Dios, y que su padre no era Dios, les marcaba la clara diferencia diciéndoles allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 43 y en el verso 44, y le invito a que me acompañe a leer los textos bíblicos, o sencillamente, si no los puede hallar tan rápido, que los anote en una hoja para luego poder repasarlos. Pero dice así la Sagrada Escritura: ¿por qué no conocéis mi lengua? Evangelio de Juan capítulo 8, verso 43. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ves? Sencillamente el Señor les decía: si vosotros fueras de Dios, si Dios fuera vuestro Padre, mis palabras tendrían cabida en vosotros.
Mis palabras serían entendidas por vosotros. ¿Por qué? Porque yo no hablo por mí mismo, no hablo por mi cuenta, sino que todo lo que he oído y he aprendido del Padre es lo que hablo. Pero por cuanto que no sois de mi Padre Dios, es que no podéis comprender mis palabras, ni mis palabras tienen cabida en vosotros. ¿Por qué? Porque vuestro padre es el diablo. ¿Se da cuenta la diferencia entre la simiente? Ninguna persona puede vivir una vida piadosa si no tiene un nuevo nacimiento. Las religiones no hacen al hombre piadoso. Las religiones no lo hacen al hombre entendido en cuanto a los misterios de Dios y su voluntad. Lo que lo hace al hombre, un hombre piadoso y un hombre entendido en cuanto a los misterios de Dios y su voluntad, es que haya tenido un nuevo nacimiento, que haya renacido por la palabra de Dios, y no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, le dice allí en el capítulo 2, vosotros sois hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ha preparado de antemano. Amén. Nosotros fuimos creados en Cristo. La simiente de Dios que está en nosotros es Cristo Jesús, por quien hemos tenido un nuevo nacimiento. Por eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el verso 24, el Señor, entendiendo que ya llegaba su hora en que iba a pasar de este mundo al Padre, les refirió una parábola diciéndoles: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, va a llevar mucho fruto. ¿Y sabe por qué? Porque estaban subiendo griegos a Jerusalén para celebrar las fiestas, pero lo que tenían por meta no era ir al templo para la celebración de la fiesta, sino que encontrándolo a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, le dijeron: Señor, por favor, señálanos dónde se encuentra Jesús. Quiere decir que el centro de la adoración ya no era el templo, ni los ritos del templo, sino que el centro de la adoración ya comenzaba a ser Jesús. Y entendiendo Jesús que Él iba a ser el centro de la adoración, dijo: es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera, porque si no muere, va a seguir siendo el unigénito del Padre. Pero si muere, va a ser el primogénito entre muchos hermanos, porque va a llevar muchos hijos a la gloria. Por eso el Señor, hablando de su muerte, entendía que tenía que ir al Calvario para que usted y yo pudiéramos renacer por el poder de Dios y a través de su palabra y recibir el derecho, la potestad de ser hecho un hijo de Dios, para que estando en ese derecho, habiendo recibido esa facultad, esa potestad, podamos vivir vidas piadosas, podamos vivir vidas santas, vidas en las que puedan manifestarse Dios y en donde, viendo los hombres las buenas obras, le puedan glorificar a Dios. Amén. Entonces, mire el valor que tiene una simiente. Tal es así que cuando esa simiente tiene promesas, esas promesas perduran a pesar de quien haya nacido de él. Y yo meditaba en un ejemplo, que es el ejemplo de los hijos que tuvo Abraham. Abraham recibió una promesa de que de él sería dada una gran nación. Pero Abraham tuvo dos hijos, uno de la promesa y el otro lo tuvo con la sierva de Sara, con Agar. Y aconteció que, quedando encinta Agar, trajo un hijo, pero cuando empezó a competir con Isaac, empezó a haber competencia y se empezaron a mirar mal, Abraham la tuvo que despedir a Agar y despedir a su hijo. Tal es así que salieron al desierto y acabándosele las provisiones, Agar, no queriendo ver morir, le dice: muchacho, lo recostó bajo un árbol y se distanció de él como a un tiro de piedra. Y cuando estaba convaleciendo, que prácticamente estaba muriendo, dice que Dios
escuchó la voz del muchacho. Sí, en el capítulo 21 de Génesis usted puede leer luego este relato. Escuchó la voz del muchacho y el ángel de Jehová le dijo a Agar, ¿dónde está el muchacho? Y ella dijo, he salido al desierto, estoy pereciendo y no quise verlo, lo dejé recostado. Y le dijo, tómalo en tus manos, porque de él yo haré una gran nación. ¿Por qué habría Dios de hacer una gran nación de Ismael? Porque sencillamente había promesa sobre su simiente, había promesa sobre su padre Abraham. Así también hizo una gran nación de Israel, como todos conocemos, que vino de los lomos de Abraham, según la carne, y la promesa que le fue dada a Abraham, se formó de Isaac una gran nación. Pero en el capítulo 11 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos respecto a esta gran nación de Israel, ¿qué es lo que dice allí en el verso 28? Así en que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces miramos a la nación de Israel y en cuanto al evangelio son enemigos por causa de nosotros, porque teníamos que entrar nosotros. Por eso cuando Jesús vino a los suyos no le recibieron. Estaba determinado por Dios que tuvieran ojos y que no vieran. Estaba determinado por Dios que tuvieran oídos y no oyeran, para que no se convirtieran y fueran sanados. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos recibir aquello que ellos no pudieron alcanzar, que es la justificación por medio de la fe. Ahora, en cuanto al evangelio dice son enemigos, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Mire el valor que tiene una simiente, el poder que tiene una simiente. Como ellos nacieron de los lomos de Abraham, son amados y todas las promesas que le fueron dadas a Abraham habrían de cumplirse también en ellos. Entonces nosotros tenemos que tener esta seguridad. Y con esto yo ya quiero ir afirmándole y confirmándole en la fe de que al haber renacido por la palabra de Dios y no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, pueda tener la seguridad que no habrá nada, que no habrá nadie en este mundo que pueda impedir que el plan y que el propósito de Dios establecido con Jesucristo y por medio de Jesucristo y a través suyo se cumpla. Es así que en Primera de Juan capítulo 5 verso 18 dice, Primera de Juan capítulo 5 verso 18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entre los enemigos del hombre está el pecado, está el maligno y está el mundo. Esos son los tres enemigos del hombre. El pecado, amén, que toma ventaja por la naturaleza de la carne que fue corrompida. El maligno, que es el tentador, y el mundo con un sistema organizado para arrastrarnos. Pero dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Quiere decir que ya el problema en cuanto a la naturaleza caída ya fue solucionado. ¿Por qué? Porque hemos recibido la regeneración por medio de un nuevo nacimiento. Y luego dice, y en cuanto al maligno, dice, en cuanto al que es nacido de Dios, Dios le guarda. Así que si el sistema del mundo quiere venir a arrastrarlo y quiere venir a llevarlo, Dios lo va a estar guardando, corrigiendo, lo va a estar encaminando en su buena voluntad para que usted no pierda nada de todo lo que Él tiene determinado en su propósito que se cumpla en nosotros. Y en cuanto al maligno, el maligno no le toca. Hay quienes le han dado mucho crédito al diablo en cuanto a su poder y en su capacidad de poder hacer perecer a un hombre que tiene fe en Dios. Pero la Escritura no dice que tiene tal poder, sino por el contrario, dice que el que es nacido de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora muchas veces nos preguntamos, ¿y entonces cómo es que en algún momento yo he tenido lucha? ¿Cómo es que en algún momento yo he sido afligido por el maligno?
no le toca si no le es permitido por Dios. Pero cuando por Dios le es permitido, es porque cumple un propósito según su voluntad. Porque si no habría contradicción en la Escritura, siendo que muchos de los siervos de Dios tuvieron oposición del maligno y fueron tocados por el maligno. Es más, en una oportunidad el apóstol Pablo le rogó al Padre por un aguijón que tenía en la carne, un mensajero de Satanás. 3 veces le rogó y le dijo el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que él no lo reprendió al diablo, él no lo echó fuera al diablo, sino que rogó al Padre que le sea quitado ese aguijón de la carne, ese mensajero de Satanás que venía a bofetearlo. Pero como cumplía un propósito de parte de Dios para que él no se enalteciera a causa de las revelaciones que Dios le había concedido, entendió y aprobó la sabiduría de Dios, entendiendo y comprendiendo que era mejor tener ese sufrimiento en sí mismo. Por lo cual dijo: más bien me gloriaré de mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El maligno no nos toca si el Señor no lo permite. Y si el Señor lo permite con un propósito determinado para llevarnos a otra estatura espiritual, a otro entendimiento y a otra comprensión de su voluntad. Por eso es que en nosotros se cumple que a los que le amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Esto es a los que con un propósito fueron llamados. Así que quiero afirmar su corazón. Hermano, usted tuvo la dicha, tuvo la gracia, tuvo la bendición de poder tener un nuevo nacimiento, de haber sido renacido por la palabra de Dios, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Y según la simiente será el fruto. Así que si Cristo mora en su corazón por la fe, y usted nació por la palabra de Dios y la fe en el Señor Jesucristo, usted puede alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto. Y que como Cristo es en este mundo, así también usted pueda llegar a serlo. Hermano querido, que pueda servir esta palabra para afirmarlo en la fe y en la seguridad de que si Cristo está en nosotros, no hay quien sea en contra nuestra. Y que todo lo que Dios se ha determinado en hacer en nosotros por medio del Señor Jesucristo y a través nuestro, habrá de cumplirse si creemos y queremos. Oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada en esta noche, Señor, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, para alumbrarnos los ojos del entendimiento y para que nos sea claro, sencillo y comprensible el poder de la simiente. Y al haber sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios, te damos gracias porque eso es lo que nos da la seguridad y la confianza, que tenemos la facultad, que tenemos el poder y que tenemos el derecho de vivir vidas piadosas, vidas santas, agradables a ti, Señor, por cuanto que es inherente en la nueva naturaleza y nos has dado la capacidad por medio de ese nuevo nacimiento. Y por ello te damos gracias porque te has complacido en hacerlo así con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor, iglesia amada. Le invito para que estemos de pie, le invito para que le alabemos al Señor dando gloria, honra y alabanzas al que vive. Aleluya. Arde como fuego mi corazón.